Como parte de las iniciativas de este ministerio en temas de innovación, el Ministerio TIC está invirtiendo 2 billones de pesos para potenciar los sectores productivos con tecnología. Esos son resultados que cambian vidas. Seguimos con la conferencia ¿Qué nos espera? El futuro de la computación con Alex Pfeffer, líder de Quantum para América Latina de IBM. Por favor, recibámoslo con un muy fuerte aplauso. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer al MINTIC por haberme invitado a esta charla. Es un honor estar aquí, es mi primera vez en Colombia. Soy brasileño, ya lo identificaron, así que pido perdón por los errores de español y creo que con buena voluntad ahí llegaremos. ¿Cómo empiezo con la presentación? Ya, vamos a hablar de lo que está en el porvenir de la computación. ¿Eso no está pasando? La próxima, por favor. Ya. Yo hago parte de este grupo que se llama IBM Research. Es un grupo de unos 3.000 investigadores, mucho variado. Hay de todos tipos de formación, de intereses. Son científicos que están por todo el mundo. La única cosa, la próxima, por favor. La cosa que los une a todos es esta misión. Bueno, no está funcionando. Y ahora parece que sí. Lo que los une a todos esos 3.000 investigadores es la búsqueda por crear el porvenir de la computación. Así para eso estamos unidos. Y esto es algo que hoy día vivimos uno de los momentos más estimulantes de los últimos 80 años. De hecho, IBM Research completa 80 años el año que viene. Y eso se da desde que se inventaron las computadoras programables. La próxima, por favor. Este momento es único y en parte porque tenemos 3 tecnologías, los bits, los neurons y los qubits, que se están uniendo. Entonces les voy a contar esta historia de por qué creo que es tan este momento estimulante en torno de esos 3 puntos. Es una manera simplificada, pero nada más para que se recuerden. Bits, neurons y qubits. Son 3 tecnologías clave que se están uniendo en este momento y causando una revolución en la computación. Para contarles esa historia, empiezo por volver un poco al concepto básico de información. La información podemos, comenzar a comprenderla. Uno de los puntos, una de las maneras de empezar a contar esta historia, no está pasando, bueno, aquí está, es con Leibniz. Este señor fue uno de los creadores del cálculo diferencial hace unos 350 años, junto con Newton, y entre sus intereses estaba la representación de números. Él fue uno de los primeros a darse cuenta que con 2 conceptos básicos se puede representar todo el conocimiento. Entonces, él inventó los números binarios y las maneras de hacer y procesar este tipo de información. Él se vio vio tan importante su creación que dijo que del nada se puede crear el todo, basta el 1. O sea, con el número 1 se puede crear
con basta el número 1 y el número 0 para representar todo tipo de información. ¿Okay? Entonces, ese fue hace 350 años la primera persona que tuvo ese insight. Próxima. Unos 200 años después, en los años 40, Claude Shannon fue responsable por estructurar y formalizar esta teoría de la información. Y entonces Claude Shannon dijo que información es la resolución de la incertidumbre. No creo. Ya. Y entonces, cuando eso se formalizó en los 40, uno pudo ver que cosas tan distintas como este punch card, ¿cómo se llama? Un cartón perforado y una trama de DNA, ADN, representan informaciones. Y con estos dos dígitos, con 0 y 1, podemos representar a todo tipo de información. Eso fue algo que entonces resultó, pasamos a llamarlo de bits, y esa representación está en la base de toda la revolución de la computación que hoy vivimos. Todo lo que estamos trabajando en términos de almacenaje, de procesamiento y de comunicación será con base en los bits. Entonces es el primer de los 3 temas de que voy a hablar. Y junto con la parte teórica de Shannon, una revolución que nos acompañó desde entonces fue la creación del transistor. Es una manera de implementar estos dos estados de información, 0 y 1, que tiene una característica de escalar y poder crecer exponencialmente año tras año hasta llegar a este punto en que al final de esta década tendremos 1 millón de millones de transistores en un área parecida con mi dedo. O sea, ese crecimiento y esta escalabilidad fueron entonces junto con el tema de la teoría de la información que nos trajo a este punto donde estamos. Bueno, un poco es la estrella de hoy, es la inteligencia artificial. Podemos, así como hablamos de Leibniz, podemos traer las orígenes de la inteligencia artificial a Santiago Ramón y Cajal. Él fue uno de los primeros también que comprendió que en el cerebro estaban neurones y conexiones sinapses. Él también hizo dibujos artísticos que son muy bien hechos. Y este concepto de almacenar las informaciones y procesarlas en neurones y sinapsis nos trajo muchos años después también a la base de la inteligencia artificial. Entonces es una representación que empezó en los 40 también, en que los neurones son representados aquí por estos círculos y las conexiones entre ellos por estas arestas del grafo. Y básicamente empezó con una manera de entrenar estas conexiones, mostrándoles por ejemplos y premiando cuando el resultado de la decisión era la misma que los ejemplos que eran presentados. O sea, si le muestro una figura de un gato y al resultado sale no sé qué animal es este, pero un perro, si es cerrado, entonces por el backpropagation se actualizan los pesos de las conexiones entre los neurones y la próxima vez que se muestre un ejemplo, él dije gato.
Entonces, ese es básicamente lo que está en todas las redes neuronales, que es la arquitectura de la inteligencia artificial. Bueno, hoy día estamos viviendo una nueva revolución. Esta es de cómo almacenar toda información a través de modelos fundacionales. Que son modelos fundacionales, empieza con los Large Language Models, se habló bastante de eso aquí, pero es también una manera de, gracias, una manera de representar la información. Esta sentencia está para ser tokenizada. ¿Qué es tokenizada? Es atribuirle a cada palabra un vector de números, o sea, una identificación, y transformarlo, dividirlo de esta forma, representarlo y almacenarlo en la red. Lo mismo se puede hacer con figuras, imágenes y sonidos. Cada parte de esta imagen se transforma, se le atribuye un vector con números, y lo que es revolucionario en esta arquitectura es que una vez que esté toda esta información vectorizada y traída a una enorme red, también con eventualmente 1.000.000 de millones de parámetros, o regularmente encontramos ya con 1.000 millones de parámetros, varios millares de millones de parámetros. Parámetros son los pesos y las conexiones entre los nodos de los neuronios, y también con una cantidad inmensa de tokens. Entonces eso todo se está almacenado en una estructura parecida con esta, y la riqueza de esta representación se da por su escala, por su conectividad y por su multimodalidad. Es decir, que si yo almaceno una imagen de un gato, junto con la palabra gato, van a estar de cierta manera representados próximamente. O sea, la red sabe que la palabra gato se asocia a la imagen de un gato y otras cosas que tienen que ver con gatos. Eso es revolucionario, esa es la gran novedad de los Large Language Models, y lo que está por detrás de todo eso que estamos viendo. Bueno, aquí he pasado por algunas de las oficinas y los talleres, esas demostraciones realmente fantásticas. Es todo por una arquitectura como esta. Entonces, como decía, todo tipo de datos se puede unir y representar. Entonces, el lenguaje, clip streams, datos tabulares, código, datos de series en tiempo y datos de materiales y química. Aquí hay ejemplos de una utilización de herramientas de IBM, de lo que se puede hacer con código. Se puede generar código, traducir código, corregir código, documentarlo, explicarlo, y también raciocinio matemático. Son todos tipos diferentes de aplicación, pero hay ya también he oído otras personas hablar de eso aquí. Hay un costo y hay un desafío, porque estos modelos, porque son tan grandes y tan capaces, utilizan una cantidad enorme de recursos. Y yo que sé es que hoy día ya se está hablando de crear nuevos data centers junto con usinas nucleares para darle energía suficiente para tratar todo ese tipo de, todas las informaciones con este tipo de arquitectura. Eso no es sostenible, eso hay un límite, y entonces uno de los desafíos que tenemos es repensar cómo son estos algoritmos que sí están funcionando bien, pero hay que repensar el consumo de energía y de recursos y la infraestructura, y bueno, eso es desafío para el futuro. Algunas maneras de trabajar con eso es, bueno, una es reducir la precisión de los cálculos, porque lo que pasa es que las GPUs de hoy día sí son muy mejores. Las GPUs son los Graphic Processing Units, o sea, son
equipamientos que están por detrás de todos esos cálculos. Yo hablaba de vectores y de matrices que hacen las multiplicaciones de matrices que permiten que esas arquitecturas logren resultar en lo que ya mostramos, pero las GPUs no son necesariamente las mejores que existen, hay que mejorarlas por el problema del consumo de recursos. Entonces, algunas tentativas son, una cosa es disminuir la precisión de los cálculos. Entonces, en vez de usar para cada cálculo un número de muchísima precisión que ocupa muchos bits, lo podemos intentar hacer con menos. Eso es uno de esos ejemplos. Otro es radicalmente cambiar la arquitectura de von Neumann, que es la arquitectura tradicional de computación, en que los datos, la memoria y el procesamiento están separados, y esa separación entre datos y memoria es responsable por una gran parte del consumo de energía. Entonces aquí hay desarrollos que intentan dejar los datos mucho más próximos, la memoria mucho más próxima del procesamiento. Finalmente, también hay mucho esfuerzo en IA analógica. Es una otra arquitectura que funciona un poco más como nuestro cerebro. Nuestro cerebro, de hecho, utiliza unos 20 watts, o sea, y es capaz de hacer, no somos muy buenos en hacer cuentas como las computadoras, pero ya demostramos algún tipo de inteligencia los seres humanos y ocupamos 20 watts. Un otro punto que quería traer es el de cómo avanzar con AI más allá de las arquitecturas. Hay un tema de el cuán importante, o sea, mucha gente tiene miedo y, bueno, porque tiene mucho potencial, entonces trátase muchas veces de IA como una cosa de la cual se tiene que tener miedo. Una de las maneras y la manera que defendemos que ayuda a disminuir este miedo es de traer mucha gente en colaboración abierta para desarrollar la tecnología. Y a eso llamamos una iniciativa que tomamos AI Alliance, junto con Meta y grandes universidades y startups, centros de investigación nacionales, todo el mundo, para el desarrollo de la inteligencia artificial. En esta OpenAI Alliance son miembros de todos los países, cientos de miembros, y de hecho invitamos a los que estén interesados a contribuir trabajando en proyectos que tienen que ver con cómo dibujar nuevas arquitecturas, cómo trabajar con el tema de trust, de confianza, nuevas aplicaciones, la parte del hardware de las computadoras que van a apoyar la IA, y también de educación. Bueno, hablamos ya de los 1 millón de millones de bits que representan información, del impacto de cómo la arquitectura de redes neuronales es capaz de representar informaciones en dimensiones y representar casi todo tipo de conocimiento, pero hay también una revolución que está aconteciendo con circuitos que llamamos cuánticos. Para empezar, también volviendo un poco de historia, yo cuando hablé de Claude Shannon y la teoría de la información, él separaba, dejaba separada muy claramente la implementación de los bits de la teoría. La teoría era matemática, son bits, y bueno, con esa representación se puede hacer todo, es en una teoría. Pero ya en los 60s, este señor Rolf Landauer, que era de IBM Research,
comenzó a cuestionarse, era físico, y la pregunta era, ¿hay un límite? ¿Hay alguna cosa física que limita el cuánto puedo representar de información? Él llamó en aquel tiempo a Charles Bennett. Charlie era un estudiante para IBM Research, y en los cuadernos de Charlotte, por la primera vez en 1970, se encuentra esta palabra de Quantum Information Theory. Entonces, eso es lo que está por detrás de toda la revolución de computación cuántica, es cómo se representa información con cuántico. Entonces, ¿por qué es tan distinto? O sea, ¿qué es lo que hay en cuántica que lo torna tan distinto de la computación clásica? Bueno, por la primera vez desde que se empezó a hablar de computación mecánica, electromecánica, llegamos a un punto donde realmente hay un branching, o sea, emergen dos ramos de crecimiento, uno de computación clásica y el otro de computación cuántica. Y lo que pasa es que computación cuántica no es una forma más rápida de hacer computadoras, no es una computadora simplemente más rápida, es una cosa fundamentalmente distinta. De hecho, este es un dibujo de los problemas. Es una forma de clasificar problemas matemáticos, y la parte, aquí muestra los problemas que se pueden resolver clásicamente. Clásicamente significa con las computadoras de hoy. Hay una clase de problemas que no son resolvibles. O sea, por más que avance los bits, por más que haya millones de transistores, no llegaremos, porque son problemas exponenciales que crecen con el tamaño de la entrada. En ese tipo de problemas, uno de ellos, por ejemplo, es el problema de factoración de dos grandes números. Otro problema son problemas de modelaje de la naturaleza. Pero algunos de esos problemas, no todos, se pueden resolver con computadoras cuánticas. Son clases de problemas en física, datos con estructura compleja y búsqueda y optimización. Entonces, esos problemas son fáciles para computadoras cuánticas. Voy a hablar un poco más de eso. Por ejemplo, la computadora cuántica, aquí aún para hablar de la distinción entre las dos. La computadora cuántica hace una multiplicación de dos números P y Q con el resultado N, son números enteros de 2048 bits, en 75 segundos, mientras que la computadora clásica lo hace en 2,5 milisegundos. Lo que pasa es que si tienes el problema contrario, y eso está en base de toda la ciberseguridad, todos los algoritmos de criptografía de hoy, es cómo encontrarle al número, a los números que componen el número n. Entonces, n es el resultado de encontrar P y Q dado el n. Entonces, con computadoras clásicas, el algoritmo que resuelve eso lleva 1.000 millones de años de CPU. Y por eso lo utilizamos para hacer criptografía, mientras que la computadora cuántica lo hace en 8 horas. O podría hacerlo si hubiera ya una computadora cuántica, pero el tema principal es ese del crecimiento exponencial de que yo hablaba con el tamaño de la entrada. En computadoras cuánticas sí hay algoritmos que lo resuelven en tiempo polinomial. Bueno, yo iba a empezar a mostrar el porqué de eso, o sea, un poco técnico, pero cómo se da eso, o cuál es la mágica que tiene la computadora cuántica que permite que eso se pase. Son tres conceptos fundamentales, uno de superposición, interferencia y entanglement, yo creo que es entrelazamiento. Bueno, empezamos con una comparación
Entonces, de lo que son los bits y los qubits. Los bits es lo que ya hablamos, 0 y 1. En qubits se puede, imaginen que eso es una esfera, ¿sí? un balón, y que tiene, y arbitrariamente decimos que la posición al norte es 0 y la posición al sur es 1. Con una complicación, hay varias complicaciones aquí. Una de ellas es que esos son pequeñas pelotas que se puede cambiar de fase. Entonces, lo que era 1 rodando de 180 grados, eso se cambia en -1. O sea, eso se puede representar en el qubit. Y el tema de la superposición es que los dos números se pueden representar de una manera única, en superposición. Entonces, esta esfera tiene 0 y 1 en superposición. Ni la computadora lo aguanta. ¿Se conmemora Halloween en Colombia también? ¿Existe eso aquí? ¿Sí? Bueno. Y bueno, 0 con 1 en superposición. Aquí haciendo la operación Z, el cambio el 1 a -1 y puedo representar en superposición 0 y -1. Acuérdense, es una esfera. Ya, entonces eso es el concepto de superposición. Ups. El próximo concepto es el de la interferencia. Entonces eso, imagínense que están jugando una piedra en el agua y hay olas, ¿no? Si juegas 2 piedras, hay 2 conjuntos de olas que vienen de 2 lados distintos. Si estas olas interfieren unas con las otras cuando se encuentran, ¿sí? Si están los picos juntos, se suman y hay una ola más alta. Si se encuentra un pico con una baja, entonces es 0, es estable. Y así se hace esa interferencia entre las olas. Eso llamamos interferencia. Si tomo 2 qubits y hago esa interferencia entre ellos, lo que era 0 con 0 sigue siendo 0. El 1 con -1 desaparece porque se cancelan. Así como las olas donde hay un pico y una baja, no sé cómo decirlo. Eso es la interferencia. Pero el tercer concepto, y probablemente el más poderoso y más contraintuitivo, es el del entrelazamiento. Eso quiere decir que 2 qubits que estén entrelazados no se pueden describir independientemente. ¿Qué quiere decir con eso? Eso tiene que ver con el principio de la incertidumbre de Heisenberg. Espero que... O sea, no se puede saber la posición y la velocidad de una partícula. Es una manera de exprimir el hecho de que no es posible con toda la precisión que se quiera medir la posición y la velocidad de una partícula. En términos de los qubits, cuando están entrelazados, no se puede perfectamente medir uno sin que el otro también sea definido. Entonces, vamos a hacer un experimento de poner 2 partículas en un estado entrelazado, ¿ya? Entonces, estas son las 2 partículas. Las separamos
Sabemos que están correlacionados, o sea, lo que pasa a una necesariamente explica lo que pasa a la otra, no son independientes. Si pensamos en, no sé, dos monedas y las lanzamos rodando o al alto, el resultado de una no va a interferir en lo que pasa en la otra, son independientes. Aquí no son independientes. Después que los separamos, miramos a una, sigue siendo un estado aleatorio, no sabemos cuál va a ser el resultado, pero el resultado de la otra, instantáneamente y a distancia, se sabe, porque sabíamos que, o sea, lo que describe una es también la misma función que le describe la otra. Eso es contraintuitivo, porque Einstein incluso era uno de los que no trabajaba bien con eso, pero matemáticamente es así que funciona el mundo. Eso es verdad, es mecánica cuántica. Lo probaron interminables experimentos que lo probaron. Entonces, esa descripción de mecánica cuántica del mundo es mucho más compleja que lo que nuestros sentidos nos dejan comprender, pero podemos explotarlo para almacenar, procesar y trabajar con información. Una de las consecuencias de eso y una manera de demostrar las propiedades exponenciales es la representación de dos partículas entrelazadas. Una partícula o un qubit puede estar en el estado 1, 0. Dos pueden estar en los estados 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Ya? ¿Están conmigo? Entonces, dos qubits, para representar la cantidad de informaciones que están en dos qubits, necesitarías 512 qubits. Ya con 100 qubits serían necesarios para representarlos. 100 qubits entrelazados, totalmente entrelazados, 0, 1, 0, 1, 0, 1, todas las combinaciones hasta 100, necesitarías más átomos que los que hay en el planeta. Eso siendo bastante, o sea, dejando que cada átomo represente un qubit, lo que no saben si es posible. Y ya con 280 qubits totalmente entrelazados, necesitaríamos más átomos que hay en el universo. Entonces, este poder de procesar la información de las computadoras cuánticas, este potencial de tratar esta explosión combinatoria de las informaciones es lo que hace distinto de la computación clásica. ¿Cómo funciona para hacerse un algoritmo? Entonces, sigo intentando mostrar cómo es distinta la programación en computación cuántica de la computación clásica. Empezamos entonces por crear una superposición de todos los estados de los qubits, de distribuir la información en eso representada con el entrelazamiento y después hacer interferencia de manera que todas las soluciones del problema se sumen, o sea, como las olas, ¿se acuerdan de la interferencia? Y que las no soluciones, o sea, los resultados que no sean soluciones del problema, se cancelen y se muevan a cero. Más o menos es eso, así funcionan los algoritmos y una representación de ellos es eso que parece un poco con una pauta musical. Aquí están cada uno de los qubits y aquí están las operaciones que se hacen sobre ellos y eso entonces, una vez que lo hayas programado, eso se envía a la computadora cuántica que hace entonces las operaciones y después las mediciones traen los resultados. Eso en la práctica se da con una computadora que se comunica con una computadora normal, clásica, tu laptop, en que das las instrucciones y se comunica con la computadora cuántica, envía las señales. Aquí está la computadora clásica. Aquí estamos hablando de los dos qubits, aquí van las señales hacia la computadora cuántica. Aquí son transformados en microwave, olas, señales de microolas, que se van entonces a la procesadora cuántica que está aquí refrigerada a una temperatura de 15 milikelvin. Eso es uno de los
lugares más fríos del universo, es más frío que el espacio. Se hace el procesamiento, vuelve la información con el resultado de las mediciones a la computadora, a tu laptop. Así funciona y eso es algo que ya existe hoy. Son bastante reales esas computadoras y nosotros ya en el año... Esta es una fotografía del primer sistema que IBM hizo. Procesaba algunos pocos qubits. En el año 2016 fuimos la primera empresa que puso una computadora cuántica en la nube para que todos accesaran. Aquí se puede ver un poco la programación con drag and drop, donde se hizo la programación de que yo hablaba un poco más temprano. Eso evolucionó desde el 2016. Creamos una comunidad de científicos, de profesores, alumnos, startups, y hoy día tenemos ya 710 cursos que utilizan una plataforma de programación de IBM que se llama Qiskit, que facilita la programación. De hecho, les invito a intentar. Basta llegar a ibm.com/quantum. Hay minutos de programación de gracia y también todos esos cursos. Ya hubo más de 9.1 millones de personas accesando a este contenido digital y casi 3.000 publicaciones científicas utilizando las computadoras cuánticas de IBM desde el 2016. Entonces es algo que está creciendo. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué es el porvenir de computación cuántica? Lo primero es cómo ponerla junto con lo que ya existe. Entonces vimos el concepto de supercomputación centrada en cuántica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, supercomputación es tradicional, utiliza los bits, las CPUs. Hoy día, supercomputación, cuando hablamos, ya está mucho... siempre se habla también de las GPUs, o sea, se trabaja también con supercomputación con técnicas de inteligencia artificial implementadas en GPUs. Aquí es lo que vemos para el futuro, es que se añadirá la computadora cuántica a eso. Eso pasa haciéndose la programación aquí en tu laptop, en Python normalmente, con las bibliotecas de Quantum, envías el trabajo a una instancia en la nube donde se separan los trabajos que se van a ser enviados en la computadora cuántica, se hace la compilación, la optimización, todo con técnicas que mezclan computación tradicional y computación de inteligencia artificial, o sea, las GPUs, y se distribuye no solo a una, sino a varias computadoras cuánticas de manera en paralela y optimizada para resolver el problema. Entonces, aquí está el tipo de computador. Eso es un filmaje del System 2, es la versión más actual de la computadora cuántica, que es una arquitectura modular, en que se ponen varios circuitos dentro de un mismo refrigerador. Aquí al medio está el refrigerador criogénico. Para funcionar la arquitectura de computación cuántica, no hay solo una, hay más de una, pero la que eligió IBM y que hizo su apuesta es basada en qubits superconductores, y para eso hay que, como ya dije, resfriarlo a 15 milikelvin. Y aquí esos qubits, entonces hay 3 torres donde se resfría los procesadores aquí abajo. O sea, es posible poner 3 procesadores que trabajan juntos
en una sola de esas estructuras y ellas después se unen a otras de forma que, y así va a escalar, porque uno de los problemas de la computación es justamente cómo hacer más qubits para que escalen. Bueno, y así termina. Bueno, yo voy a hablar un poquito más, ese es el. O sea, imaginemos ahora, ¿por qué estamos hablando de todo eso? ¿No? O sea, hay el poder de los bits, de los neurones, de los qubits. Pero imagínense si pudiéramos, con esas tecnologías, crear nuevas formas de fixar el nitrógeno para crear fertilizantes basados en amonio. O si no, utilizarlas para encontrar nuevas formas de convertir CO2 en hidrocarbonos de forma más eficiente, o buscar entender, comprender el universo mejor, la física de alta energía, o si no también buscar nuevas formas de baterías de litio que se puedan que aguanten miles de ciclos de recarga para vehículos eléctricos, o nuevos materiales más livianos y fuertes para hacer la estructura de aviones. En todo eso, bueno, otro ejemplo no menos importante, inventar nuevas clases de antibióticos que puedan contraccionar la emergencia de bacterias resistentes. Entonces, todo eso, con la unión de esas tecnologías, creemos que podemos enfrentar, y por eso decía que ya estamos viviendo en un tiempo extremadamente estimulante en la computación. Y hay oportunidades en traer juntas a esos tres tipos de tecnologías. Bueno, con eso agradezco y abro para preguntas. Buenas. Acá. Ya. Sí, en Brasil, ¿cuántas computadoras cuánticas hay? O si hay alguna. Sé que hay una en Canadá. De esas ninguna. Ninguna. Yo quisiera comprarme una, pero está un poco caro. Ya, dice que vale 15 millones de dólares, más o menos. Depende, puede ser más. Pero el modelo de acceso es en la nube, así que hay maneras más económicas de acceder al. ¿Y en todo el planeta cuántas computadoras cuánticas hay? En la flotilla de IBM, o sea, con esta arquitectura hay hoy día funcionando unas 10, con más que van a ser activadas hasta el fin del año. Pero ya es que a lo largo del tiempo fue creciendo el número de qubits. Las computadoras con menos de 100 qubits ya no las estamos manteniendo activas. Así que todas las que existen, creo, no sé si son 10 o 15, pero es de esa orden de magnitud. Las menores con 5 qubits hoy día se pueden encontrar comercialmente en muchas partes con otras arquitecturas. Las más pequeñas, aquí tenías. No se escucha. Sí. Aló, ya, perfecto. Primero que todo, buenas tardes. Te quisiera preguntar, pues Brasil y México son como en el área de Latinoamérica donde más se está pronunciando el tema de inteligencia artificial y se está preparando más. En este aspecto, en tu área a nivel latinoamericana, ¿sí? Y como representación de Brasil,
de parte de IBM y de parte pues, de la compañía en que trabajas, de qué forma estás generando oportunidades o preparación en el área específicamente de Colombia para preparar a personas y asimismo llevarlas a tener, digamos, oportunidades en grandes empresas y en tener una representación o sumar a Colombia en el área de inteligencia artificial y tener una representación de pronto en grandes empresas a nivel mundial y pues en este aspecto pues en IBM, en Brasil o en México. La pregunta es sobre oportunidades de trabajo, qué mecanismos hay, ¿verdad? Bueno, yo me voy a enfocar en cuántica. La manera como trabajamos, o sea, reconociendo que ese es un punto fundamental, ¿sí? Que tengamos talento que es capaz de utilizar esa tecnología. Entonces, el modelo siempre es de hacer parcerías con instituciones en cada uno de los países que traigan y que puedan desarrollar esos talentos y poner disponibles materiales y que sean universales y como de los que hablé. O sea, mucho de eso está disponible, requiere hoy día que se hable inglés, pero gratuitamente. Pero para reforzar eso, hacemos parcerías, no tenemos ninguna en Colombia en el momento, pero con universidades, centros de investigación, empresas que quieran trabajar con una forma de centro regional para la multiplicación de ese tipo de conocimiento. Yo creo que para inteligencia artificial se podría pensar en cosas similares, pero en mi función actual estoy trabajando con Quantum y conozco mejor los mecanismos. El próximo. Hola, acá. Ya. Gracias por la charla. Tengo inquietud, tú mencionaste acerca de las IAs análogas y también me gustaría saber si parte del futuro de computación que estás hablando, tú lo concentraste mucho en computación cuántica, pero no sé si también están trabajando en computación analógica o en biocomputación junto con toda esta nube que tú estabas planteando. Entonces no sé cómo sea el paradigma o de IBM o cómo lo ves con computación análoga y con IA análoga. Gracias. Sí, en todo eso estamos trabajando, en todos los tres pilares. O sea, IBM tiene investigación activa en hacer con que siga hasta su límite la ley de Moore, ¿no? El doble de la capacidad todos los años, pero respetando los problemas de recursos. Sí, computación análoga es también, el ejemplo que mostré es un trabajo de investigación, si no me engañan, de nuestro laboratorio de Zurich, donde se está haciendo computación análoga con resistividad variable, o sea, son corrientes variables de energía y que representan entonces los pesos entre los neurones. Y hay limitaciones todavía, pero sí es algo que seguimos investigando porque tenemos esos problemas. Ya, yo creo que una más y cerramos, ¿sí? ¿Se puede? El micrófono. Ya aquí. Buenas tardes. Bueno, tengo dos preguntas. Una, mencionaste que hay modelos que no se pueden resolver, hay problemas que no se pueden resolver y mencionaste algo de modelos de la naturaleza, no lo entendí muy bien, entonces me gustaría que aclararas eso. Y por otro lado, me gustaría saber qué limitaciones tiene la computación cuántica, así como hubo limitaciones para el desarrollo de la inteligencia artificial, que hace unos años no existían como los equipos adecuados para gestionar ese tipo de algoritmos. ¿Qué limitaciones existen en este momento para la computación cuántica? Sí, bueno, el tema de los problemas exponenciales es que los algoritmos
para resolver esos problemas en computación clásica son demasiado complicados. Y, por ejemplo, para modelar las capas de electrones en los átomos y simular eso, sí hay ecuaciones físicas, pero computacionalmente no se puede resolverlas en un tiempo razonable. O sea, cuando empiezas a poner muchos electrones, muchas capas, muchos átomos, no hay computadora en el mundo que sea suficiente. Entonces, por eso decimos, no es posible resolverlo con computación clásica. La computadora cuántica para ciertas clases, esos son clases de problemas, o sea, hay una literatura sobre cómo clasificar los problemas matemáticos y la computación cuántica, algunos de ellos sí puede resolver en tiempo que la llamamos polinomial, o sea, no cuesta tanto tiempo a la medida en que crece la entrada para resolverlos con computación cuántica. La otra pregunta sobre IA es cuáles son los límites de computación cuántica. Bueno, son esos, es que la representación de información es tal que yo mostré para hacer la multiplicación, hay toda una manera de pensar en algoritmos cuánticos que sí logramos hacer la multiplicación, pero lleva 70 segundos. Mientras que una computadora clásica ya está para eso. O sea, los bits son más adecuados para ciertas formas de computación, pero para otras la computadora cuántica es mejor. Entonces, el punto principal no es un tipo de computadora más rápida que la computadora actual, sino un tipo de computadora especial para ciertos tipos de problemas que hoy y jamás serán resueltos con computación clásica. Para muchos de esos, y son problemas de millones de dólares de optimización, las clases de problemas que yo mostré, que sí se puede resolver más rápido, o sí podrá resolver más rápido con computadoras cuánticas adecuadas. Ya, muchas gracias. Después de este enriquecedor espacio, les quiero recordar que esta agencia académica reúne a los participantes expertos en temas de tecnología de todo el mundo y que es posible gracias al Ministerio TIC. Los invito a todos los que nos acompañan presencialmente a disfrutar del tiempo del almuerzo y a todos los que nos acompañan en la transmisión de nuestros canales digitales a seguir conectados en las redes sociales de Colombia 4.0, el encuentro de los ecosistemas de innovación digital.